¿En qué consiste la factorización? La factorización es una técnica que se utiliza en las matemáticas para descomponer. Por ejemplo, en el caso de alguna expresión, nosotros la podemos descomponer por productos. Si yo les dijera a ustedes, ¿cómo podemos descomponer el número 10 en producto? Como 5 por 2. Y yo sé que a la hora de multiplicar estos dos, pues nos tendría que dar el 10. Pero ¿cómo podría descomponer el factor el número 100? Esto lo puedo descomponer de diversas maneras. Como 10 al cuadrado, porque es 10 por 10. ¿De qué otra manera? 5 por 20. 4 por 25. O sea, hay bastantes formas para descomponer un caso en particular. Ahora, les quiero comentar, como nosotros en álgebra, en la parte de matemática, en álgebra se descomponen los términos dependiendo de algunas características. Entonces, hay muchos casos de factorización que vamos a trabajar. Entre los principales que se utilizan está el factor común por agrupación, trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados, trinomio. Como les estaba indicando anteriormente, hay muchos textos que utilizan diversas formas de proponer casos. Por ejemplo, hay un texto el texto de Baldor, que él propone 10 casos más 4 especiales. Sin embargo, en el texto que vamos a trabajar, solo se presentarían como 9 casos. El otro sería trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, cubos perfectos, suma y diferencia de cubos, y para terminar, suma y diferencia de potencias iguales. ¿Qué es potencias iguales? Solo que lo escribí así porque no me alcanza el espacio. De potencias iguales. El factor común, pues este caso lo podemos identificar cuando tenemos un número y o variable que divide a todos los términos de una expresión. En el caso de 5x más 5, ya lo estamos viendo en álgebra. Aquí hay un número que divide a todos los términos de la expresión algebraica. ¿Qué número divide? El 5. Ese va a ser mi factor común. ¿Cuánto es 5x dividido entre 5? X. ¿Y 5 dividido entre 5? 1. Y ahí ya está factorizada mi expresión. Entonces, esto ya está factorizado. ¿Cómo sé que es correcto? Pues, como les dije anteriormente, si yo multiplico estos dos, tendría que llegar a lo inicial. Pues lo mismo sucedería acá. Si yo multiplico esto por esto, tendría que llegar a lo inicial. ¿Cuánto es 5 por x? 5x. ¿Y cuánto es 5 por 1? 5.
Esa es la forma de comprobar que está bien hecho o que hizo bien su factor común. Miremos la siguiente expresión. No solamente va a ser número, puede ser que solo tengamos letra en la expresión. Por ejemplo, acá yo no tengo un número que divida a los dos, pero sí tengo una letra que es común en los dos. ¿Cuál es la letra que es común en los dos? X. Vamos a tomar el X de menor exponente. Y ese va a ser nuestro factor común, porque entre X al cuadrado y X, este es el que tiene menor exponente. Entonces vamos a tomar este como factor común. X al cuadrado dentro de X, ¿cuánto nos da? X. Ajá. Y 5XY dividido entre X, 5Y. Y ahí ya está factorizada mi expresión. Miremos en el siguiente, que en el siguiente voy a poner, o vamos a colocar número y letra que sea factor común. Y en el caso de 5 al cuadrado más 10AB. ¿Cuál es el número que es factor acá? ¿Qué número divide a los dos términos? El 5, así es. Ahora, ¿cuál es la variable que es común? La A. Pero vamos a tomar la que es de menor exponente, o sea, sería A. Ahora dividimos. 5 al cuadrado dentro de 5A es A nada más. 10AB dentro de 5A. 2B. Recuérdense que pueden, para ver si todo lo que están haciendo está bien, al momento de multiplicar esto por esto y esto por esto, nos tiene que dar lo que tenemos inicialmente. 5A por A, 5A al cuadrado. 5A por 2B, 10AB. O sea, esa es la forma de comprobar. Ahora, en el caso de la siguiente expresión, quiero que le pongan mucha atención a esto porque hay bastantes personas que cometen error a la hora de factorizar esta expresión. A ver, ¿cuál es la variable que tengo en común en todos los términos acá? X. Entonces ese va a ser mi factor común. Pero vamos a tomar el de menor exponente, que en este caso sería el X al cuadrado. Ahora, X a la 8 dentro de X al cuadrado. X a la 6. Así es. La mayoría de personas dividen el 8 con el 2, pero recuérdense que en la propiedad de los exponentes dice que si yo tengo dos variables iguales y se están dividiendo, se copia la base y se restan los exponentes. Entonces, 8 menos 2 me da 6. Así es. Muy bien. Ahora, X a la 6 dentro de X al cuadrado. X a la cuarta. Ajá. Menos X a la cuarta dentro de X al cuadrado. X al cuadrado. Ajá. X. Y X al cuadrado dentro de X al cuadrado. X. No. No es 1. 1. Una cantidad dividida dentro de ella misma, exceptuando que sea 0, nos va a dar siempre como resultado 1. Así es. Muy bien. En el caso de la siguiente expresión, 50a al cuadrado b al cubo más 100 a la 3 b a la 2 menos 200 a la 4 b a la 5. ¿Cuál sería mi factor común? A, B. Primero miremos los números. ¿Qué número divide a todos los términos acá? El 50. El 50. Miren, en el caso del factor común les quiero comentar. Cuando es un número normal, nosotros tomamos el número más grande que pueda dividir a todos. Porque yo les podría decir, todos son divisibles dentro de 2 o todos son divisibles dentro de 5. Pero vamos a tomar el número más grande que divide a todos los términos que tengo acá. Entre 50, 100 y 200, el número más grande que divide a todos es el 50, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería la variable que es común entre estos? A, B. A, pero ¿cuál es el de menor exponente? El 2. Y también tenemos el B, porque el B está en los tres términos. Al cuadrado. Pero vamos a tomar de menor exponente.
Ahora, 50 al cuadrado b al cubo dentro de 50 al cuadrado b al cuadrado. ¿Cuánto nos queda como resultado? ¿Cuánto? B nada más. El 50 dentro de 50 me da 1, por lo tanto se cancela. El a al cuadrado con el a al cuadrado es lo mismo, también se cancela. Entonces b al cubo dentro de b al cuadrado me da b. Ahora, 100a al cubo b al cuadrado dentro de 50 al cuadrado b al cuadrado. 2a, así es. Y 200a a la 4b a la 5 dentro de 50 al cuadrado b al cuadrado. Al cuadrado b a la cuánto? Al cubo, así es. Y ahí está ya nuestro caso resuelto. Y como les digo, quisiera que miráramos en la siguiente expresión. ¿Cuál sería mi factor común acá? 4, porque es el número más grande que divide a los dos. ¿Cuál es el otro? X al cubo y al cuadrado. Ahora, 12x al cubo y al cuadrado dentro de 4x al cubo y al cuadrado. 3, nada más. 8, bajo el signo, 8x a la quinta y al cubo dentro de 4x al cubo y al cuadrado. 2x al cuadrado y al cuadrado. Solo y, así es. Y está factorizado. Factor común por agrupación de términos. En este caso, se puede identificar un factor común por agrupación cuando tenemos un número par de términos mayores o iguales que 4. Entonces tiene que ser un número par de términos mayores o iguales que 4. Entonces puede ser 4 términos, 6 términos, 8 términos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vamos a tener que hacer en este caso es agrupar, porque si ustedes miran desde el inicio no va a haber un factor común, pero al momento de agruparlos, como su nombre lo dice, sí vamos a poder determinar un factor común. Entonces, miremos la siguiente expresión. En este caso, ¿cuántos términos tenemos acá? 4. Y entonces yo puedo pensar en este caso, que es un factor común por agrupación. ¿Por qué sé que este no es factor común normal? Porque no hay un número que sea común, o una letra que sea común en todo. Porque aquí tengo, al inicio tengo AX, BX, pero aquí ya no tengo a las X. Entonces ya no es un factor común. Aquí tengo AX, aquí tengo A, acá tengo A, pero en estos dos no tengo A. Entonces ahí es donde nosotros notamos que no es un factor común. Y podría ser un factor común por agrupación. Entonces vamos a hacer dos grupos. Siempre vamos a hacer los grupos separados por el signo positivo. Y las agrupaciones, nosotros vamos a buscar que las agrupaciones que hagamos que tengan un factor común. Yo puedo agrupar los dos que tienen A o los dos que tienen X para hacer mi factor común. Porque aquí hay un factor común que sería el X, ¿verdad? Entonces dejemos a los últimos en un mismo grupo. ¿Cuál sería mi factor común acá? La X, porque está en los dos, ¿verdad? AX dentro de X es A. BX dentro de X es B. Muy bien. Ahora el factor común del siguiente grupo. Y. Ahora AY dividido entre Y es A. BY dividido entre Y es B. ¿Se dan cuenta que lo que tenemos en este binomio es lo mismo que tenemos en este binomio? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Bueno, entonces, como es lo mismo, esto va a ser como un nuevo factor común. A más B va a ser mi factor común. Miremos entonces, dividamos. Esto, que es X por A más B dividido entre A más B, se cancelan los iguales y ¿qué me queda? X. Más
y por a más b dividido entre a más b, se cancela el a más b y ¿qué nos queda? Y. Este sería mi resultado. Eso significa que al multiplicar a más b por x más y, yo tendría nuevamente lo que tengo acá al inicio. Miremos en el siguiente caso. Aparentemente todos dirían es factor común porque la mayoría tiene x, pero como dijimos anteriormente, para que sea un factor común, en todas tendría que estar el x. Si hace falta en una, no puede ser factor común. Entonces, pensemos en factor común por agrupación. Vamos a agrupar, en este caso, pues yo les comento, voy a agrupar nuevamente los dos del inicio y el 10x más 4. Factor común acá, jóvenes. X se toma de menor exponente, no solamente es x, x al cuadrado. 5x al cubo dentro de x al cuadrado. 5x. 2x al cuadrado dentro de x al cuadrado. No, solo 2, así es. Factor común acá, ¿cuál sería? No, x no puede ser porque no tiene los dos x. El número 2. El número 2 porque el 2 divide a los dos términos que tenemos acá. 10x dentro de 2, 5x. Y 4 dentro de 2, 2. Observamos que lo que tenemos en este binomio es lo mismo que tenemos en este binomio, ¿verdad? Por lo tanto, este va a ser mi nuevo factor común. Miremos el siguiente paréntesis. Estos dos dividido entre 5x más 2, x al cuadrado, más estos dos dividido dentro de este, 2. Y ahí está factorizado mi expresión. Miremos el siguiente ejemplo. Nuevamente vamos a hacer agrupaciones. Siempre los vamos a separar por el signo positivo. Y como les dije al inicio, tratemos de agrupar donde nosotros miremos que haya factor común. Ahora, en el caso de este, como es negativo, nosotros tenemos que poner en la agrupación los signos que son negativos. ¿Por qué en el anterior no le puse signo? Porque si no tiene signo se asume que el signo es positivo. Pero si este es negativo, lo tenemos que colocar. ¿Cuál sería mi factor común acá? X al cuadrado. X al cuadrado. 7x al cubo dentro de x al cuadrado, 7x. 3x al cuadrado dentro de x al cuadrado es 3. Factor común del siguiente grupo. ¿Qué número divide a los dos? El 2. Factor común sería 2. Menos 14x dividido entre 2. Menos 7x. Menos 7x. Menos 6 dividido entre más 2. Menos 3. ¿Tengo lo mismo este binomio que este binomio? Sí. Tenemos los mismos valores, pero los signos son diferentes. Cuando sucede que tenemos los mismos valores, pero los signos son diferentes, vamos a sacar el signo negativo de acá. O sea que vamos a cambiar este signo, miren. Así, menos dividido entre menos, más. Menos dividido entre menos, más. O sea, al cambiar de signo, al cambiar este signo, cambiamos a los dos valores que tenemos acá. ¿Cuál va a ser mi factor común entonces? 7x más 3 y miremos en el otro. X al cuadrado por 7x más 3 dividido entre 7x más 3 nos da como resultado x al cuadrado. Ahora, menos 2 por 7x más 3 dividido entre 7x más 3, 2. Y ahí terminamos el ejemplo.